Buenas noches, nosotros somos estudiantes del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y expondremos sobre el orden del suelo del Fisol. Mi nombre es Mónica Holanda y junto a mi compañero José Herrera explicaremos a detalle dicho orden. En el transcurso de los años se han establecido distintos parámetros para clasificar y agrupar los distintos tipos de suelo que se encuentran alrededor del mundo. La importancia de esta clasificación de los suelos es crear grupos de suelos que tengan las mismas características físicas, químicas. Esto con el propósito de tener una claridad al momento de realizar el manejo o uso de dicho suelo. En la actualidad, el mayor eslabón para clasificar es en órdenes, siendo el punto de partida para clasificar los distintos tipos de suelo. A continuación, se explicará a mayor profundidad el origen, factores y procesos de formación. De igual forma, las características físicas, químicas, las actitudes, su distribución mundial y nacional del orden de suelo al Fisol. Los objetivos para esta presentación son los siguientes: identificar los procesos, factores y características que se llevan a cabo para la formación de suelos de alfisoles. También conocer las características físicas, químicas y el origen de los alfisoles, e indicar la distribución mundial y nacional de los alfisoles, así como usos y manejos adecuados. La Soil Taxonomy es un sistema de clasificación natural. Está basada en las propiedades de los suelos y está jerarquizada. El primer eslabón es el orden de suelo. Entonces, comenzamos preguntándonos qué es un orden de suelo. Muy bien, un orden de suelo es una categoría que se centra en los procesos de formación del suelo, los cuales indican la presencia o ausencia de los principales horizontes diagnósticos. Es un orden que se agrupan los suelos que tienen diferentes propiedades vistas desde su génesis. Existen 12 órdenes de suelo, entre los cuales está el orden alfisol. Ahora nos vamos a centrar directamente en el tema principal y nos volvemos a realizar otra pregunta. ¿Qué es el orden de suelo alfisol? El origen de este nombre se basa en los símbolos químicos de aluminio y hierro, porque estos son los dos elementos que predominan en el desarrollo de los alfisoles. Los alfisoles son suelos que generalmente presentan un epípedo ócrico, aunque también puede tener un úmbrico. Posee horizontes argílico o también aparecen cándicos, nátrico o petrocálcico, y con un porcentaje de saturación de bases de moderada a alto. Son suelos capaces de suministrar agua a las plantas mesofíticas, por lo menos durante 3 meses consecutivos a lo largo de la estación de crecimiento de las plantas. Las plantas mesofíticas son las que viven en un medio ni muy húmedo ni muy seco, es decir, son intermedias. Nos enfocamos en el origen. Los suelos alfisoles se originan debido al movimiento vertical del agua por periodos prolongados, pero la temperatura debe ser muy alta. Se forma un horizonte argílico debido a la acumulación de arcilla lixiviada, que ésta migra al horizonte más profundo. Esto radica a la pérdida de cationes monovalentes y divalentes, como ser el sodio, el potasio, calcio y magnesio, y la acumulación de cationes di o tetravalentes, como ser el aluminio y el hierro. Ok, ahora vamos a los factores de formación o los factores formadores. Principalmente los alfisoles se desarrollan en zonas con pendiente que tienen alto drenaje, o también se pueden desarrollar en zonas bajas o escaso drenaje.
Comúnmente se encuentran en regiones templadas que van desde los 0 hasta los 22 grados centígrados y también en zonas tropicales y subtropicales. Estos suelos se forman comúnmente bajo una vegetación densa de bosques caducifolios, aunque también sobre pastos y praderas. Los procesos formadores de alfisoles. En eso tenemos la descomposición, humificación y mineralización de la materia orgánica. También la eluviación e iluviación y la calcificación y descalcificación. A continuación se explicará más a fondo este proceso de formación. Aquellos suelos alfisoles que se desarrollan sobre un material calcáreo se forman de la siguiente manera. Primero, se da una descalcificación de los horizontes A y E, donde posteriormente se dispersan las arcillas o se procede a la iluviación de estas, dando origen al horizonte B. La floculación de las arcillas puede deberse a la presencia de cationes bivalentes acumulados y precipitaciones a cierta profundidad que han dado lugar a horizontes cálcicos o petrocálcicos. Una vez desarrollado el horizonte argílico, se puede dar la calcificación de este horizonte. Continuando con la exposición, ahora vamos a dar las características básicas para que nosotros podamos identificar en el campo o cuando estemos haciendo un trabajo de investigación si tenemos la presencia de un alfisol. ¿Cuáles son estas características esenciales que poseen los alfisoles? Son las siguientes. Son altos contenidos en bases, más del 35% de saturación de bases a una profundidad aproximadamente de 125 centímetros. La segunda característica es el horizonte argílico, no subyacente a un horizonte espódico u óxico. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando estamos en el campo, nosotros en un suelo hacemos una calicata para conocer el estado de ese suelo, para conocer todos sus horizontes. Si nosotros en esa calicata miramos un horizonte argílico, podemos deducir que es un alfisol. Pero si debajo de ese horizonte argílico nos encontramos un horizonte espódico u óxico, descartamos inmediatamente que tenemos la presencia de un alfisol. Y en cualquier régimen de temperatura, ya lo explicamos anteriormente, que los alfisoles se pueden distribuir en grandes rangos de temperaturas que van desde templadas hasta tropicales y subtropicales, volviéndolo un suelo que se adapta a muchas regiones en el mundo. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades físico y químicas. Estas son propiedades que son de suma importancia cuando están siendo sometidos a estudios de laboratorio o prácticas en el campo. El primer factor físico-químico o propiedad es que son suelos que cuentan con un porcentaje de saturación de bases superior al 35%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la saturación de bases cuando lo llevamos al laboratorio nos va a dar arriba del 35%. Tenemos, por su alto contenido de bases, se consideran suelos productivos, volviendo los suelos que son utilizados hoy en día para cultivos permanentes o cultivos de granos básicos. En los trópicos se encuentran o se presentan en pendientes mayores de 8 a 10% y que van hasta el 75% de pendientes, siendo suelos bastante perjudicados por la erosión. Otras propiedades físico-químicas que presentan los alfisoles son los suelos rojos. Como ya lo mencionamos, es por la alta presencia de aluminio y hierro en la composición de estos suelos. Son suelos de regiones húmedas, por lo que se encuentran húmedos la mayor parte del año, pero también
Generalmente son suelos con buen drenaje debido a que se encuentran en zonas de ladera. Vamos a ver los diferentes usos y manejos que debemos darle a los alfisoles. Los usos que se le puede dar a los alfisoles puede ser en ganadería o una producción agrícola. Estas son las aptitudes que tiene este suelo. En la ganadería se le sugiere o vamos a tener el problema de que va a presentar problemas de degradación. ¿Por qué? Porque estos son suelos que se encuentran o en zonas bajas con bastante humedad o en zonas de ladera con bastante pendiente que provocan que la gota de agua o el agua cuando llueve provoque una erosión y haga un lavado de los nutrientes o de la capa arable de este suelo. La ganadería conlleva a la degradación de este suelo debido a la alta carga animal que son sometidas, por lo que es recomendable a los productores que tengan este tipo de suelo a practicar medidas agrícolas como ser siembra de pastos mejorados, una ganadería semiestabulada, que no quiere decir que no vamos a dejar el ganado todo el día en el campo, sino en el establo y en el campo, una semiestabulada, confecciones de aparatos, manejo de carga animal adecuada, es decir, no sobresaturar las parcelas. Estas son algunas medidas para implementar en suelos alfisoles. Estos suelos también son utilizados para actividades agrícolas como ser el café, tubérculos, cítricos, mango, palmito y caña de azúcar, presentando buenos resultados siempre y cuando se le dan los manejos adecuados, como se observa en la imagen. Se ve un grupo de productores practicando una enmienda en el suelo previo a la siembra de algún grano básico o algún cultivo permanente. Ya hemos visto que los alfisoles se desarrollan en una amplia gama de temperaturas. Es por ello que su distribución es a nivel mundial. Podemos ver que se despliega o se desarrolla en climas mediterráneos a nivel mundial que se puede encontrar en países como Sudáfrica, Chile y en continentes como el oeste o sur de Australia y la franja litoral del Mediterráneo. También los alfisoles ocupan en las grandes llanuras al sur de los Estados Unidos y encuentran también en África, India y en América del Sur y en el sudeste de Asia. En las grandes llanuras del sur de los Estados Unidos estos suelos son altamente productivos en diferentes granos básicos, especialmente en el maíz. También se encuentran en Norteamérica, Europa y el este de Asia, en altitudes por encima de los 45 grados de latitud norte. Honduras no es la excepción para este tipo de suelos o este orden de suelos que son los alfisoles. Se encuentran distribuidos en todo el territorio nacional en distintos departamentos, donde cubre un área de 247.545 hectáreas, que se distribuyen en los siguientes departamentos, como es Copán, Santa Bárbara, Intibucá, Comayagua, Lloro, Francisco Morazán, Valle, Choluteca y Olancho, siendo estos suelos ocupados tanto para la ganadería como la producción de granos básicos. Al final de esta investigación pudimos concluir que los alfisoles son un orden de suelo que presenta buenas características para el desarrollo de muchas actividades agrícolas y ganaderas, siempre y cuando se le brinde los manejos adecuados. Para la formación de estos suelos intervienen muchos factores, como es la temperatura, el área y el drenaje que tenga. La distribución de estos suelos es muy variada, porque se encuentra en muchas regiones del mundo y debido a las características físicas y químicas que posee este suelo, que las pudimos observar anteriormente, como es
su coloración, su forma de distribución. Podemos ver que se encuentra en zonas planas, en zonas de ladera, que estas características lo vuelven un suelo de alta fertilidad, siendo solamente superado por los molisoras, que son un tipo de suelo sumamente fértil. Y también es muy escaso encontrarlo en distintas regiones del mundo. Dichas características de estos alfisoles lo han llevado a convertirse en un suelo muy cotizado y para ser establecido cultivos permanentes, como ya lo mencionamos, como es el café, el mango, y las hortalizas, y la actividad ganadera, como lo es ganadería para ordeño, para engorda de animales, siempre y cuando nosotros le vendemos a las pasturas y a las parcelas con cultivos los manejos adecuados, como es un buen plan de fertilización, mantenimiento de riego, enmiendas y prácticas de conservación si éstas se encuentran en alguna ladera. Esta es la bibliografía consultada para esta investigación. Muchas gracias.